Morena acusa que el INE se hizo de la vista gorda con los fraudes electorales del PRI y el PAN. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al Instituto Nacional Electoral INE de hacerse de la vista gorda en la larga historia de fraudes electorales cometidos en sexenios anteriores por el PRI y el PAN, y presentó un video que comenzó a circular en el que se responsabiliza a algunos consejeros de cómplices del robo de las elecciones y de permitir el uso de dinero sucio en las campañas. En el video, Morena señala que el actual consejero Ciro Murayama avaló el fraude electoral del 2006, con el que el PAN, ayudado por el PRI, le robó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Es el mismo consejero, dijo, que ahora pretende silenciar al Ejecutivo Federal. En conferencia virtual, Delgado insistió en que el PRI y el PAN se repartieron vía cuotas y cuates a los consejeros del INE en administraciones pasadas, por lo que el resultado fue que no había un árbitro neutral. El INE se ha hecho de la vista gorda muchas veces. Casos como el de Monex y Odebrecht lo demuestran. En vez de poner un alto a los partidos corruptos, permitió la manipulación y el uso de dinero sucio. Agregó que en Morena no somos iguales y por eso designamos consejeros del INE a través de un proceso transparente y honesto, porque queremos que el árbitro juegue un papel imparcial. Invitó luego a ver esta historia de corrupción y poder y cómo los partidos de siempre han querido evitar el avance de nuestra democracia. En ese video, que forma parte de la propaganda de Morena, se destaca que en el año 2000 el entonces Instituto Federal Electoral IFE ignoró los recursos ilícitos que recibió Vicente Fox a través del grupo Los Amigos de Fox para financiar su campaña. En 2006, el PAN, con la ayuda del PRI, nos robaron la presidencia. Uno de los artífices fue el cuñado de Felipe Calderón, Heriberto Zavala, director del software Hildebrando, con el que manipuló los resultados preliminares de la elección. Consejeros del IFE y cómplices del PRIAN publicaron un documento para avalar el fraude, y entre los abajo firmantes estuvo Ciro Murayama, actual consejero del INE y uno de los que hoy quieren silenciar al presidente. Se enumera asimismo que en el 2012 el PRI pagó 160 millones de pesos para la compra de votos a través de 100,000 tarjetas de la banca Monex, y a través de esa banca también intentaron hacer fraude a una televisora por 56 millones de dólares para promocionar a Enrique Peña Nieto. Nuevamente el INE minimizó el caso y no revocó ninguna candidatura. También se hizo de la vista gorda con el dinero que recibió Lozoya de Odebrecht y OHL, que se usó para financiar las campañas de Peña Nieto y Alfredo del Mazo. En la actualidad, en este 2021, el INE favorece otra vez a la mafia de la corrupción. Quieren evitar que Morena tenga la mayoría en el Congreso y que la Cuarta Transformación llegue a todo el país. Eliminaron algunas de nuestras candidaturas con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. Morena insiste en que el INE golpea nuestra democracia, quitando al pueblo el derecho de elegir quién quiere que lo represente. Pero este movimiento seguirá en la lucha para defender la democracia y la esperanza de México de manera pacífica, y con el apoyo del pueblo vamos a salir adelante. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. En los gobiernos del PRIAN, el INE tenía cuotas y cuates. Estos partidos se repartían a las consejeras y los consejeros a su antojo. El resultado era que no había un árbitro neutral. Las cuotas echaron a perder el trabajo del instituto e incluso permitieron fraudes electorales como en el 2006, cuando el PAN, coludido con el PRI y con el apoyo del IFE, le robaron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y a millones de mexicanos que querían un cambio. El INE se ha hecho de la vista gorda muchas veces. Casos como el de Monex y Odebrecht lo demuestran. En vez de poner un alto a los partidos corruptos, permitió la manipulación y el uso de dinero sucio. En Morena no somos iguales. Por eso designamos consejeros del INE a través de un proceso transparente y honesto, porque queremos que el árbitro juegue un papel imparcial. Te invitamos a ver esta historia de corrupción y poder y cómo los partidos de siempre han querido evitar el avance de nuestra democracia.
México ha vivido una larga tradición de fraudes electorales y en muchas ocasiones, algunos consejeros del INE han sido sus cómplices. En el 2000, el entonces IFE ignoró los recursos ilícitos que recibieron los amigos de Fox para financiar su campaña. En 2006, el PAN con ayuda del PRI nos robaron la presidencia. Uno de los artífices fue el cuñado de Calderón, Heriberto Zavala, director del software Hildebrando, con el que manipuló los resultados preliminares de la elección. Consejeros del IFE y cómplices del PRIAN publicaron un documento para avalar el fraude, y entre los abajo firmantes estuvo Ciro Murayama, actual consejero del INE, y uno de los que hoy quieren silenciar al presidente. En 2012, el PRI pagó 160 millones de pesos para la compra de votos a través de 100,000 tarjetas de la banca Monex. Y a través de esa banca, también intentaron hacer un fraude a una televisora por 56 millones de dólares para promocionar a Peña Nieto. Nuevamente el IFE minimizó el caso y no revocó ninguna candidatura. También se hizo de la vista gorda con el dinero que recibió Lozoya de Odebrecht y OHL, que se usó para financiar las campañas de Peña Nieto y Alfredo del Mazo. Este 2021, el INE favorece otra vez a la mafia de la corrupción. Quieren evitar que Morena tenga la mayoría en el Congreso y que la cuarta transformación llegue a todo el país. Eliminaron algunas de nuestras candidaturas con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuestra democracia, quitando el derecho al pueblo de elegir quién quiere que lo represente. En Morena, vamos a seguir luchando para defender la democracia y la esperanza de México. De manera pacífica y con el apoyo del pueblo, vamos a salir adelante. Morena, la esperanza de México. Los de la mafia de la corrupción no quieren que siga la cuarta transformación. Quieren regresar a los viejos vicios y a la vieja forma de hacer política en la que respondían a unos cuantos intereses para enriquecerse a costa del pueblo. No les gusta que ahora sí se combate la corrupción y que gracias a la austeridad republicana los recursos alcanzan para más. Pretenden impedir que este gobierno siga construyendo un México más digno y justo para las y los trabajadores, para los jóvenes, para los campesinos, para las mujeres, para los adultos mayores, para los pueblos indígenas y para quienes otros gobiernos abandonaron durante décadas. Porque eso es lo que ha estado haciendo Morena desde el 2018, cuando más de 30 millones de mexicanos y mexicanas decidieron por el cambio verdadero. En el México de la Cuarta Transformación, más de 11 millones de jóvenes reciben un apoyo para continuar con sus estudios. Ahora, más de 8 millones de adultos mayores reciben una pensión y el acceso a la salud y los programas sociales se volvieron derechos constitucionales. Fue gracias a la mayoría de Morena que se terminó con la mal llamada reforma educativa que criminalizaba a los maestros. Fue gracias a nuestro movimiento que terminamos con la figura del presidente intocable y puede ser removido de su cargo, que se prohibió la condonación de impuestos para unos cuantos y que por primera vez en la historia el presidente puede ser juzgado como cualquier ciudadano. Gracias a la Cuarta Transformación, el salario casi se duplicó en 2 años y gracias a que somos mayoría, los salarios siempre van a crecer. Por eso están enojados los del PRIAN, porque no quieren que se gobierne con honestidad y les molesta que los recursos se vayan a quienes más lo necesitan. Acabamos con su robadera. Este 6 de junio, vamos por un voto masivo por Morena para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. Este 6 de junio, defendamos la esperanza. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción.
Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.